Bueno, ya están aquí en la hora. Berna González Harbull, ¿qué tal, Berna? Buenos días. Buenos Pilar días. Velasco, ¿qué tal? Buenos días, buen Cristina lunes. Laoz, Buenos días. Aquí sacando energía de donde podemos. Buenos días. Cristina Laoz, buenos días. Y Javier García Vila. Muy buenos ¿Qué días. tal? Sí, la verdad es que la descripción de la crisis humanitaria, como había avisado Naciones Unidas y como describes, Marta, es absolutamente extrema. Dos preguntas, una sobre el dato. Hablamos de 34 camiones que están entrando a través de la franja ahora mismo. En comparación con antes del conflicto, ¿cuántos entraban al día? Entraban, me imagino, que muchos más. Te quería preguntar también qué os llega de la situación de los hospitales. ¿Cómo se encuentran los hospitales después del terrible bombardeo de la semana pasada? Pues antes de la crisis que estamos viviendo actualmente, entraban 500 camiones diarios en la Franja de Gaza, y recordar que estos camiones que estaban entrando se hacían en una situación de bloqueo, porque Gaza lleva bajo bloqueo durante más de 16 años. Entonces, esos 500 camiones ya eran insuficientes. Imaginaros lo que son ahora exclusivamente 34 camiones para más de 2 millones de personas. Y además, sabiendo que no está entrando todo. Así que es cierto que ha entrado comida, que ha entrado medicación, pero no ha entrado combustible ni ha entrado agua, como he dicho anteriormente. Entonces, la ayuda humanitaria que está entrando ahora mismo no es acorde a las necesidades de una crisis sin precedentes como la que estamos viviendo en la actualidad. Y después, Marta, está... Totalidad. Cuando no hay reacción, cuando los que mueren son de un lado y se percibe que sí la hay cuando son de otro. Las percepciones son al final lo que marcan todo esto, y lo que está calando en una buena parte del mundo es la percepción de que hay dobles varas de medir, de que hay una hipocresía muy grande. Y esta es la fórmula perfecta para que no haya seguridad para nadie. Se ha intentado con Hamás varias veces, se mencionaba desde 2007, creo que ha habido ya no sé si 6 o 7 guerras. No se ha acabado con Hamás. Es más, Hamás se le permitió crecer y se le ayudó de distintas vías por parte del gobierno israelí en los años finales de los 70, principios de los 80, porque era una manera de debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP de Yasser Arafat. A Hamás se le ha permitido también actuar y hacerse con el poder y el control de Gaza, porque era una forma de tener en Gaza a alguien que es presentado a la comunidad internacional como peligroso, radical, yihadista, terrorista, etcétera. Entonces, todo esto al final son excusas para evitar lo que tienen que hacer los valientes. Y los valientes no hacen la guerra, los valientes hacen la paz. Fíjate, En Silvia, términos, sí. rápidamente, es que comentas una cuestión fundamental, lo de izquierda, derecha, justicia e injusticia. Hay un cambio desde el 11S que va a cambiar cómo se mira este conflicto. Desde los atentados del 11S en Estados Unidos hubo una ola antimusulmana fortísima, en la que no hubo ni siquiera una grieta en la opinión pública. Se eligió, acordaros de ese eje del mal que dibujó entonces George Bush, ¿no? Lo que estamos viendo después de los atentados de Hamás y la reacción con más de 4.000 muertos de Israel, son manifestaciones por todo el mundo. Las hemos visto en Nueva York, en Washington este fin de semana. Yo, que he vivido mucho en Estados Unidos, os aseguro que eso era impensable antes. Hay una ola de solidaridad y justicia con lo que se entiende que puede ser una reacción exagerada, una reacción de masacre, que yo estoy convencida de que sí va a cambiar un poco el eje, y que Biden ya se está moviendo un poco, pidiendo que se respete ese derecho internacional, y que va a marcar, esperemos además, el futuro próximo. Biden lanzó dos mensajes muy importantes. Uno, que la ocupación de Gaza era un error absoluto, y además... ¿En qué momento podemos estar? Ahora es importante, aquí cada uno querrá gestionar el tiempo a su manera. Es decir, uno querrá que sea rápido, otro querrá que sea más lento. Bueno, en función también de los detalles que queden por cerrar con cada uno, cómo le quiera presionar. A ver, esto va despacio, pero el tiempo corre para todos, y van pasando las semanas. De ahí es no el vamos a 27 pasar. de noviembre. Yo tendería a pensar que los mensajes, las salidas de tono, lo que parece que tensa los pactos, es más bien que estamos en los días, ya ni siquiera semanas, en los que los actores que tienen que pactar tienen que mandar una señal a su propio electorado, me refiero a los independentistas, y en el que son los días además donde más puedes subir la apuesta. Lo que consigas ahora es lo que vas a cerrar para la investidura, la posible investidura. Tienes que pedir tus máximos para ver luego en qué queda eso. E interpretaría que por ahí van las declaraciones de Puigdemont, que ponen un poco nervioso, caldean el ambiente, e incluso las de Esquerra Republicana, aunque ya con la comparecencia de Aragonés en el Congreso, en el Senado la semana pasada, dio a entender que no se había roto nada, y que
consulta se queda donde ha estado también en la pasada legislatura. La consulta se debate en esa mesa de diálogo donde el independentismo siempre habla de esa futura consulta, pero no se pone como una condición de gobierno. Esta semana tenemos, lo recordaba la vicepresidenta primera en funciones, este consejo que es importante donde va a estar Pedro Sánchez. La semana que viene la princesa Leonor jura en el Congreso. Es un acto también muy importante en el que cabe pensar que no vamos a estar con investidura y jura de la princesa. Entonces ya nos ponemos en los primeros días de noviembre donde estamos mirando todos y que yo me atrevería de que allí ya sabremos algo. Lo último, este pacto posible de sumar con el PSOE esta semana es importante porque se dice mucho que el gobierno depende de los votos de Junts. No, el gobierno al final va a ser una coalición progresista que depende de ese pacto que a ver si conocemos esta semana. Yo creo que... Un segundito, Cris, es que veíamos negar con la cabeza a Toni. ¿No estás de acuerdo, Toni? Perdón.